Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con simulación de datos en R. ¿Qué es eso? Es cuando uno hace en la computadora un experimento al azar, como simulando un experimento al azar de verdad. Por ejemplo, tirar una moneda, tirar un dado o eh, cualquier otra cosa. O pueden simular extraer a una persona de una población y medirle la altura. Es decir, cualquier experimento lo pueden simular dependiendo del experimento, si esa simulación es buena, es mala, digamos, si es fiel o no a lo que queremos emular en la computadora, pero eso nos permite hacer gran cantidad de ensayos, ¿no? Igual podemos hacer 1000 y observar cosas. Entonces vamos a eso. El PDF correspondiente es la clase 2 y 3. La clase pasada habíamos llegado bueno, nos habían quedado unos ejercicios al final y después empezaba la sección de simulación, que es la que vamos a trabajar ahora. Pero Sí, antes, había que corregir eso. vamos a corregir eso primero, ya me había olvidado. Bien, entonces, capaz que voy a copiar la letra del ejercicio en R. Dice, se toma una nueva muestra de agua y da un pH de 7,2, incluir este nuevo dato en la tabla. Extraer una subtabla con las muestras cuyo pH sea menor o igual que 7. Contar de manera automática cuántas muestras tienen pH menor o igual a 7. Y calcular el promedio de los pHs menores o iguales que 7. Bien. Creo que le habíamos llamado tabla. Ahí está. Yo todavía, como no borré nada, y si ustedes no borraron nada, si ponen tabla, enter, acá abajo debería mostrarles la tabla de pH. Si no la tienen, eh, si no la tienen, vuelvan a correr estas líneas. En ensayo de 1 a 6, pH, los datos de pH, tabla, data frame, número de ensayo pH, que les hace la tabla, y ya les queda entonces guardado en la palabra tabla, la tabla que acabamos de crear. Entonces ahora, a partir de ahí, tomamos una nueva muestra de agua de pH 7,2, una séptima muestra, y queremos incluir el dato en la tabla. Perdón, yo pensaba que estaba compartiendo el R, pero estaba compartiendo el PDF. Ahí está, bien, ahí está la letra del ejercicio. Bueno, ¿se les ocurrió cómo hacer para agregar un dato nuevo? ¿Probaron algo? No lo conseguí con los paréntesis rectos, probé cosas como tabla 7, 7, 2. Bien. Anda por ahí la cosa, pero no está bien. ¿Está? A ver. Recordemos. Profe, yo pude, ¿Pudiste? ¿Cómo hiciste? sí, mando el comando por el chat. Dale. Creo que fue ese.
A ver, vamos a ver. Lo voy a copiar y vamos a analizarlo. La propuesta es generar una tabla que se llama nuevo dato, que es data frame, que quiere decir voy a hacer una tabla con, y tiene número de ensayo, concatenar 7. Y pH, concatenar 7,2. A ver qué es lo que hace esto. Ahí lo corrí. Ah, bueno, está, ya entiendo. Generaste, fíjate que eso vos después haces, a ver, voy a volver a salir. Ajá. Bien. Fíjense, esta línea lo que hace es crear una nueva tabla que tiene solamente una fila, el ensayo 7 y el pH. Pero ahora nosotros queremos que eso sea parte de la tabla. Queremos una tabla. No, se ve que ahora cuando volví a abrir el archivo quedó mal, pero yo mandé una foto a WhatsApp el viernes pasado y Ajá, había quedado todo en una tabla. claro, Déjame entonces, revisar y buscar el comando bien. claro. Se ve que hiciste eso y después otra cosa. A ver. Hay una orden que, o sea, la solución que yo les iba a presentar era otra, ¿no? Por eso estoy pensando a partir de acá cómo se podría seguir, porque siempre hay muchas maneras de hacer las cosas y está bueno hacerla de la manera que a uno le salen. Creo que es cbind. A ver, voy a probar lo siguiente. La orden cbind de tabla y nuevo dato. A ver qué hace. No. Voy a hacer rbind. Y ahora, a ver si funciona, les explico. Ahí. Fíjense. Esperen que voy a copiar esto acá arriba para que lo vean con más claridad. ¿Se ve bien o quieren que agrande la letra? A ver, zoom in. Capaz que ahí se ve mejor, ¿no? Un poquito más grande. A ver qué dicen en el chat. Agrandar la letra, por favor. ¿Así? ¿Y un poquito más o está bien así? Porque yo tengo la pantalla chica, por eso. ¿Querés que agrande más o así está bien? Si se puede un poco más, sí. Se puede. Si no, yo trato de ver. No. Tiene zoom. Ahí. Sí. Ahí. Bueno, está. Lo dejamos en ese tamaño que me parece que está bien. Entonces, fíjense, lo que propuso, no me acuerdo si era Rodrigo o Rodolfo, fue armar una nueva tabla que tiene número de ensayo solo el 7 y pH el dato séptimo, ¿no? 7,2. Un comentario, no es necesario usar la C, es lo mismo no poner la C, porque concatenar es cuando queremos concatenar varias cosas. Si concatenamos una sola cosa, es lo mismo que la nada. ¿Sí? Ahí no estábamos concatenando nada. En el otro ejemplo, sí, porque estábamos concatenando los distintos valores de pH. Bien, entonces, teníamos nuestra tabla. Creamos nuevo dato, y si nosotros ahora queremos ver cómo es nuevo dato, lo imprimimos y es simplemente una fila sola, una tabla de una fila sola, con el número de ensayo y el pH. Pero ahora nosotros queremos que esto sea parte de la tabla. Entonces podemos usar esta función que les estoy presentando ahora, que se llama rbind,
y que lo que hace es combinar tablas. Hay dos funciones que combinan tablas, cbind y rbind. Una porque es por columnas y otra porque es por filas. Si uno quiere poner las filas de una columna y abajo las filas de la otra, tiene que usar rbind. La palabra fila en inglés se dice row, se escribe row, entonces por eso R. Entonces fíjense, si ahora nosotros le ponemos, vamos a llamarle nueva tabla, y hacemos la combinación por fila rbind de la tabla que teníamos que se llamaba tabla y de la nueva tabla que se llama nuevo dato, entonces ahora miremos cómo queda nueva tabla. Queda exactamente lo que queríamos, ¿sí? Tenemos el séptimo ensayo y el dato. Ahí. Bien. Esa Primero, buenos días. Buenas. Primero necesitamos colocar el comando que puso el compañero para después hacer eso. Claro, son dos comandos. El comando del compañero es este, que crea una tabla nueva. Y después este combina las dos tablas en una sola. Perfecto, Si ya teníamos gracias. creada la tabla, ¿no? Espérenme un momentito. Bien. Hay otra manera, que es la que yo había pensado, que ahora se las muestro. Bruno dice la pista era con paréntesis recto, efectivamente hay una... La tabla de nuevo. Sí. Claro, la tabla ya la tenés que tener creada. Si no la tenías creada, volvés a crearla. Si no habías guardado, serían estas líneas de acá. Las voy a volver a pegar acá. Entonces tenemos número de ensayo, los números del 1 al 6, pH, los datos de pH, tabla, data frame de estas dos columnas, y después, una vez que ya teníamos creada la tabla, si no queríamos crearla de nuevo, entonces creamos una nueva tabla y la combinamos. Ahora, otra manera de hacerlo, esta es una manera, que es combinando tablas. Creando una nueva tabla y combinando. Otra manera es directamente agregando filas, que les muestro cómo se agrega o cómo se podría agregar. Voy a volver a crear la tabla original, ¿sí? La tabla ahora volvió a ser la que era, y yo le quiero agregar la séptima fila. Si la séptima fila existiera, yo accedería a ella escribiendo tabla, paréntesis recto, fila 7, coma, todas las columnas, ¿no? Si no pongo nada, es toda la fila 7. Fíjense, si yo le pido que haga eso con la fila 6, me muestra la fila 6. Si yo le digo lo mismo con la fila 7, me dice desconocido, desconocido. O sea que para R la fila 7 existe, pero está vacía. Es como si en realidad tuviera como un Excel de filas infinitas, en donde solamente tengo que ponerle los datos ahí, pero las casillas ya existen. Entonces, si yo le digo tabla 7, espacio vacío, los casilleros existen, así que solo tengo que rellenarlos.
¿Con qué? Con el número de ensayo, que es 7, y con el valor del pH, que era 7,2. Concatenados, ¿no? Porque la fila van a ser 2 números concatenados. Bien, lo hacemos. Y ahora volvemos a mirar la misma tabla. No generamos una nueva tabla, sino que dentro de la misma tabla le agregamos la fila. ¿Se entendió? Profe, yo no pude. ¿No pudiste qué? No sé por qué no me aparece la tabla, me da error de ¿La tabla original? Y bueno, volvela a crear, capaz que no te quedó la guardada. tabla. Cuando vos salís de la sesión anterior, te pregunta si querés salvar el espacio de trabajo. Si vos por error, a todo el mundo, no lo guardás, entonces esa tabla ya no va a existir más la siguiente vez, la tenés que volver a crear. Entonces, pones estas líneas, número de ensayo, o lo podés copiar del PDF, ¿no? De cuando lo creamos. Yo acabo de copiarlo y pegarlo y quedó bien. Número de ensayo, los números del 1 al 6, los valores de pH, la creación de la tabla. Eso copialo y pegalo del PDF. Y después de eso, podés probar una forma o la otra. Probá esta, que es la que estaba diciendo yo, de agregar una fila, y fíjate qué es lo que pasa. Y después volvé para atrás, volvé a crear la tabla y probá la otra manera que había propuesto el compañero. A ver si llega a ver. Ahí. Me aparece ahí, no sé por qué. La tabla está creada arriba. A ver Pero si lo no, mejor... no queda. No sé. Déjame ¿Qué ver. hice mal? A ver, volvemos a mostrar. Arriba la tabla. Sí, volví a mostrar. Ahora veo todo negro, por eso. Antes vi tu computadora. Ahí va. A ver. Tabla, data frame. ¿Y eso le diste run a todo? Desde número de ensayo del 1 al 6. O sea, párate en la línea que dice número de ensayo. Y me aparece. Pon el cursor en la línea Sí. y después le pones run. Sí, no se ve. ¿Sabes qué? Sacale una foto y mandalo al WhatsApp porque con la cámara así no se ve qué es lo que dice abajo. Ahí va, Bruno había intentado con el igual dentro del paréntesis, claro. Eso no funciona. Yo puse tabla igual rbin igual nuevo dato, pero no me aparece la tabla. Me aparece lo No. mismo abajo. Tabla igual rbin, tabla nuevo dato, ¿pusiste? Sí. ¿Pusiste? Y en ensayo no me aparece. Y bueno, volvelos a crear por las dudas que no te hayan quedado grabados. Primero, creás el vector n ensayo. Presta atención a que después lo escribas de la misma manera, ¿no? Porque pila de errores son, le pongo n ensayo y después lo llamo por n ensayos
y Ta. machamos. Y para crearlo pongo data frame en ensayo igual 7, pH 7,2. Sí, Está. bien. Cuando me digan, seguimos con la siguiente parte. Está. Eso sí me salió. Y Bien, ahora la parte de nueva tabla. Eso no serían sé. nueva tabla igual Nueva tabla, RBIN. rbind, la tabla vieja, coma, nuevo dato. Y eso debería crearte una tabla nueva que tiene el dato nuevo agregado. Nueva O, tabla igual RBIN. claro, Está. paréntesis tabla, nuevo dato, coma, nuevo dato. Eso es si queremos crear una nueva tabla. Si no, también podríamos reescribir la tabla. Escribir tabla igual rbin, tabla nuevo dato, y eso nos genera en la misma tabla el dato agregado. Eso sería equivalente a lo que hicimos, a lo que yo proponía como solución, que era esto de tabla 7. Está, entonces voy a hacer eso. Bien. Tabla. Sí, igual no me parece. No te aparece, no te muestra la tabla. No. Eso está bien, porque como vos guardaste la tabla nueva, no te la va a mostrar a menos que la llames. Fíjate, por ejemplo, acá yo escribo tabla, enter, Y ahí en, aparece. en la consola, y ahí aparece. O sea, no sé si alguno de ustedes alguna vez vio el MATLAB, capaz que alguno alguna vez usó el MATLAB. El MATLAB es otro lenguaje, otro programa que te muestra todo. O sea, vos creás una tabla y te la muestra, aunque no se lo pidas. Tenés que pedir, al revés, tenés que pedirle que no te muestre, poniendo un símbolo ahí. En R no te muestra nada a menos que se lo pidas. Tenés que darle la orden de que te despliegue lo que estás creando para poder verlo. Si no, queda creado y lo ves acá en la parte del environment. Ahí ves las variables. Y si no, tenés que pedirle que te las muestre. Bueno, muy bien, pasamos a la siguiente parte. Extraer una subtabla con las muestras cuyo pH sea menor o igual que 7. ¿Cómo hicieron eso? Ahí es como que hay que combinar varias cosas, ¿no? Tenemos los vectores lógicos que nos permiten seleccionar cosas. Tenemos las condiciones que nos generan vectores lógicos. Por ejemplo, decir pH mayor que 7 o pH menor que 7. Y eh, tenemos esto de cómo acceder a las filas y a las columnas de la tabla. Todo eso junto, lo tengo que juntar todo para poder seleccionar de la tabla la subtabla con los pHs que cumplen la condición.
Sí, yo había dejado de compartir pantalla para ver si alguien me escribía por el chat la solución. Pero me lo pueden decir. Si alguno lo resolvió, cómo lo pensó. Ahora veo el chat. ¿Cómo harían? ¿Qué probarían? Hola, ¿se escucha? ¿Ya? Ah, sí, yo probé con tabla, paréntesis recto, pH menor o igual 7, pero me da error, y combinaciones, incluyendo eso, digamos. A ver cómo hiciste, vamos a ir probando. Creo que empieza con tabla y paréntesis recto. Tabla, paréntesis recto. Ujú. Y bueno, ahí capaz una coma y después las condicionales. La condicional es pH menor o igual 7, Ahí va, menor. pero no sé cómo se termina de construir, digamos, la propuesta para que no haya error. Ujú. Bien. Ta. O sea, ¿qué falta ahí, digamos? Ahí falta Claro, algo. O sobran. falta algo. Ahí está. Bien, analicemos qué es lo que dice. Dice, de la tabla, elegite todas las filas, dice acá, y quédate con las columnas que pH sea menor o igual que 7. Claro, porque si digo de la 1 a la 5 es como trampa, no estoy... No, claro, no vale, no vale. No, claro, a ver, si lo hiciéramos haciendo trampa, vamos a ver cómo lo haríamos haciendo trampa y después lo hacemos bien. Si nosotros, en vez de hacerlo con la condición de manera automática, lo hiciéramos a mano, diríamos, me quiero quedar con todas las filas desde la 1 hasta la 5. Entonces, ¿cómo seleccionarías las filas de la 1 a la 5? 1, 2.5, coma. 1, 2.5, coma. Y ahí me aparecen las de la tabla, otra tabla, que es una subtabla de la original, que tiene lo deseado. Lleva la respuesta sin cumplir con el espíritu del objetivo del ejercicio, ¿no? Exacto. Pero nos sirve para darnos cuenta del primer error del comando anterior. Lo primero es que es una condición sobre las filas, no sobre las columnas. ¿No? Porque acá dijimos, de las filas quédate de la 1 a la 5. Si lo queremos hacer automático, vamos a decir, quédate con las filas que cumplan determinada condición. Así que la condición tiene que ir antes de la coma y no después. Ok, para empezar. Bien, para empezar, pero hay otro error. Vamos a probar eso. Como siempre en R hay que probar varias veces y vamos a ver qué es lo que sucede. Opa, funciona. No, no funciona. ¿En serio? Yo pensé No que... funciona, no funciona. Hace algo, pero no hace lo que queremos. Fíjate que selecciona la fila 1, 3, 4, 5 y 7. Hace algo que no entendemos qué es lo que está haciendo, pero no está haciendo lo que queremos. Por eso quedé sorprendida de que había hecho algo. Yo pensé que iba a dar error. O sea que no funciona en el sentido de que no está seleccionando las filas en donde el pH es menor o igual que 7. ¿Qué es lo que le está pasando? No entiende esto de que es pH. Porque para la tabla, si vos decís pH para R, pH es un vector. Lo que se llama pH es este vector. O sea, serían dentro de la segunda columna los menores de 7. Exacto, tenemos que decirle que mire la segunda columna, no el vector O sea, pH. que si es después de la coma... No, es antes de la coma porque es una condición sobre las filas. Pero le tenemos que decir a quién tiene que mirar. Si le ponemos pH nada más, lo que mira es el vector pH. Y nosotros queremos que mire la columna pH. Entonces tenemos que decirle tabla
pesos pH menor o igual que 7. A ver, eso debería funcionar. Sí, funciona. ¿Sí? Le estamos diciendo, de la tabla, mira, las filas que cumplan determinada condición. ¿Qué filas? Las filas que cumplan tabla pesos pH menor o igual que 7. Ah, ya veo por qué había hecho mal antes. Porque fíjate que nuestra tabla, voy a mostrar la tabla. Ay. Ahí, es esta. Y el vector pH es este. Fíjense que no es lo mismo la columna pH que el vector pH. Porque yo a la columna pH le agregué un dato. Entonces hay que agregarle también al vector. Bueno, si querés hacerlo, No, la tabla. no es muy práctico. Lo práctico es usar, si uno quiere usar lo que quiere es hacer referencia a la columna pH, entonces tiene que poner tabla pesos pH. Claro, Porque eso te va a pasar muchas veces, que vos vas haciéndole modificaciones a la tabla y después los vectores que usaste como auxiliares los olvidás. A vos lo que te importa es lo que te quedó en la tabla. Entonces, es mejor hacer referencia directa a la columna de la tabla y ya está. Entonces, analicemos esta orden, que es la solución. Lo voy a pegar acá. Dice, agarra la tabla y selecciona las filas que cumplan esta condición y las dos columnas. ¿Qué condición? La condición es que la columna de la tabla, que se llama pH, eso se llama tabla pesos pH, sea menor o igual que 7. Entonces ahí se va a fijar en todas las columnas cuáles son menores o iguales que 7. Y se va a quedar con las filas de esas que cumplan con esa condición. ¿Sí? Este es un primer ejemplo de cómo hay que combinar varias cosas. O sea, en R uno tiene que, digamos, aprende cómo se hace un ingrediente, pero después los tiene que mezclar todos para poder hacer la torta. ¿Preguntas? No, ahí entendí. Yo estoy, ahora estoy perdida de en dónde estoy, qué es lo que estoy compartiendo. Se está mostrando el R. Estoy mostrando el RTA. Bien, sigo entonces. Porque no sé por qué no me... Ah, ahora me apareció. Está. Bien, siguiente cosa. Siguiente ítem. Contar de manera automática cuántas muestras tienen un pH menor o igual que 7. ¿Cómo hacen para contar una condición? ¿Símbolo de pesos te las cuenta? ¿Cómo? No, te muestro cuánto. Si vos le pedís qué. No, el símbolo de pesos no te las cuenta, te dice cuántas son, ¿no? No, el símbolo de pesos te devuelve todo. Por ejemplo, si pongo tabla, pesos, pH, me muestra la columna entera. ¿Cómo puedo hacer? Ponele que fueran, no, acá lo puedo contar a mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si fuesen 123, no los vamos a contar. Carolina dice, yo no logré agregar el nuevo dato a la tabla. Y a ver, creaste nuevamente la tabla y hiciste esta orden de acá. Tabla, paréntesis recto, 7, y concatenar 7 con 7 con 2.
A ver, voy a mirar el chat. Ah, recién veo me había olvidado, el mensaje de Jackie. Está perfecto lo que hiciste. Lo que pasa es que lo tenés que correr, tenés que pararte en cada línea y darle run. Porque vos lo que escribas arriba no va a hacer nada. Lo que ustedes escriban arriba no ejecuta, ¿no? Hay que ponerle run a cada línea para que se corra. Tranqui, yo no sigo, espera un poquito. Eso era para responderle a Jackie. Lo que había escrito en el script está perfecto. Tenés que pararte y darle run, y que se corra todo abajo. Si te da un error abajo, ahí manda una foto del error. Y Sí, ahora estoy medio armando, pero no me aparece la tabla armada. Me aparecen los datos, pero no me aparece la tabla armada. Ajá. Me parece que es lo que me falta es juntar los datos. Puede ser. Vos ponés tabla enter abajo y te aparece la tabla original. ¿Qué te aparece si pones tabla enter? Error. Entonces quiere decir que no creaste la tabla. No logro mostrarte. Sí, me parece que es lo que me falta, pero no me acuerdo cómo es que se arma. Tenés Se habrá equivocado en el nombre, habrá puesto mal tabla, capaz. Porque por los eso no datos ya sale. están. ¿Los datos cuáles? pH Sí, puede ser. y número. Ahí está. Fíjate mayúsculas y minúsculas, que esté todo igual. Y si el objeto tabla no existe, quiere decir que no lo creaste. O sea que no te paraste en la línea que dice tabla igual y le diste enter. Enter no, run, digo. Ajá, a ver. Jessica dice, al agregar tabla, pesos, pH, ta. Fíjate, Jessica, que pH lo escribiste con minúscula. Entonces te dice que no tiene, que esa columna no existe, digamos. Bien, era eso, ¿no? Bien, perfecto, Jessica. Bruno dice, propone... ¿Sí? No, creo que me dio bien. Bien, vamos a... Capaz que voy a agrandar un poquito esta parte para que puedan ver para atrás. Bien, entonces el ejercicio era contar de manera automática cuántas muestras tienen un pH menor o igual que 7. Bruno propone hacer sum de pH menor o igual que 7. ¿Por qué? Porque pH menor o igual que 7, solito, esa orden, me genera un vector lógico de true or false que me da true en las coordenadas de pH que sean menores o iguales que 7. Y sum me va a sumar como si cada true fuese un 1 y cada false fuese un 0. Entonces lo corremos y el resultado es 4. Está bien. Lo único que nosotros habíamos agregado un dato, entonces yo diría que para hacerlo, para no correr riesgo de
olvidarnos de algún dato y hiciéramos lo mismo, pero con pH, con la columna pH, menor o igual a 7. En este caso, esta orden va a dar lo mismo porque había la misma cantidad de entradas de datos con pH menor o igual que 7 en el vector que en la columna pH. Pero si justo la que agregamos hubiera sido con un pH menor, entonces estaba bien la segunda orden y no la primera. ¿Sí? Pero la lógica es la misma. Agarro los datos, sea que estén en un vector o en la columna de la tabla, y sumo los que cumplen con la condición. Sí, había hecho eso, pero con paréntesis recto y tal, y eso sí que es con curva. Ah, claro. Claro. Cuando uno quiere aplicar una función, es paréntesis curvo. Y paréntesis recto cuando uno quiere extraer una subparte de un objeto. Una subtabla, un subvector. Me quedé allá arriba que decía, me dio error por eso. Tabla, rbind, un poquito más arriba. Ahí. Rbin tabla nuevo dato. Sí. ¿Eso para qué era? Eso era para agregar la fila nueva. Eso no pude hacer. A ver, ¿y qué te aparece? ¿Querés compartir pantalla? ¿Estás en el zoom y el R en el mismo lugar? Sí. Está. Entonces voy a pedirte que compartas pantalla. A ver, ¿cómo era que hacía? Acá. Ahí te habilité para que vos puedas compartir pantalla. Ya voy, espera que se tranca un poco. Sí. Ahí va. Dice que inhabilitaste la función. Ah, la inhabilité en vez de habilitarla. No, la habilité. Ahora tiene un tic. Múltiple participants can share simultaneously. A ver, prueba de nuevo. No, dice que el anfitrión inhabilitó la función. Está. A ver, ahora. También. Bueno, no Pucha, importa, ahora pero... a ver ahora. A ver, prueba de nuevo. Sigue igual. Ay, bueno, está. Contame. Está, a ver que vuelvo a R. Dice, puse, está combinando tabla, nuevo dato igual data frame, entre paréntesis curvo, en ensayo igual 7, ph igual 7,2. Ujú. Eso lo bajé, quedó lo mismo abajo, y después cuando puse nueva tabla igual rbind, paréntesis curvo, tabla.nuevo dato, y lo bajé, me Es, quedó co- una cruz y es, me dio co- error. es coma, no punto. Está. Ahí está. Sí. A ver Y ahora. ahí quedó lo mismo abajo. Está. Bien. Y ahora escribí nueva tabla enter abajo. A ver si quedó bien. Sí, Quedó. Está. Bien. quedó bien. Muy bien. Destrozado. Bien.
Dejo que quede visible lo siguiente, que es extraer una subtabla con las muestras cuyo pH sea menor o igual a 7. Después calculamos, contamos de manera automática cuántas muestras tienen un pH menor o igual a 7. Dimos dos alternativas. Esto cuenta en el vector original, esta orden, y esta otra cuenta en la columna de la tabla. Que si son iguales va a dar lo mismo, pero podrían dar distintos si hubiera distinta cantidad de datos con pH menor o igual que 7. Acá había una sugerencia, para esta parte puede serle útil la función nrow o la función sum. Ahí Bruno lo hizo con la función sum, pero también lo podía hacer con la función nrow. Les muestro. Si yo hago nrow, row les contaba que row es fila. Si yo pongo nrow de tabla, fíjense qué es lo que hace. Nos da el número de columnas de la tabla, de filas, perdón, de la tabla. nrow lo que da es el número de filas de una tabla. Entonces, si nosotros queríamos contar justamente el número de filas de la parte anterior, que era esta tabla, esta subtabla que tenía las muestras con pH menor o igual que 7, si nosotros le hubiéramos puesto un nombre a esa tabla, de pH menor o igual que 7 es básico, ¿no? ¿O ácido? No, es ácido. ¿Nadie me responde? ¿Alguien sabe química? Es Sí, ácido, es ácido. ácido. Sí, estaba pensando. Es así. Eh, No encontraba, no podía poner micrófono, Alicia. O sea, Entonces, 7 es pH neutro y bajando de 7 comienza a ser más ácido. está. Ahí está. O sea que le pongo tabla ácido o neutro a la subtabla que tiene los ácidos y los neutros. Lo corro para que quede con ese nombre. Y después le puedo pedir el número de columnas de esa nueva tabla. En vez de la tabla, le pido de T ácido o neutro. En el número de filas de esa nueva tabla. Y ahí me dice 4. ¿Sí? Entonces hay dos maneras de contarlo. Uno sumando lo que cumple la condición y otra, si yo ya tenía una tabla armada que justamente seleccionaba eso, es simplemente preguntarle cuántas filas tiene esa nueva tabla. ¿Preguntas? ¿Puede explicar de nuevo la función nrow? ¿nrow? Sí. Row es fila y n sería número de filas. Es la función número de filas. En la parte anterior habíamos creado una subtabla de la tabla original con las muestras cuyo pH era menor o igual que 7. Ahora no le había puesto nombre antes, ahora le puse nombre. T ácido o neutro. Y es de la tabla original los que el pH es menor o igual que 7. Entonces, justamente, lo que pide el siguiente ejercicio es contar cuántas muestras tienen pH menor o igual a 7. O sea que estoy preguntando, ¿cuántas filas tiene la parte anterior? La tabla anterior. Entonces le puedo preguntar cuántas filas, nrow, paréntesis curvo, y el nombre de la tabla que tiene solo los datos ácidos o neutros.
Bien. Le respondo a Ana, que dice que no le queda el dato. Sí, te quedó. Ahora escribí tabla de nuevo y escribí tabla en la consola, enter. Lo que sucede es eso que les decía, que si ustedes le hacen modificaciones a la tabla, pero no le piden que se las muestre, no quiere decir que la modificación no está hecha, sino que simplemente no la están viendo, pero está hecha. Si le piden de nuevo que les muestre la tabla, se los muestra y tiene la fila nueva. Muy bien. ¿Preguntas? Recién logré que me muestre la tabla. Bien. Me falta todo lo otro, profe. Yo sé que no Pero sirve, voy. pero cuando uno está aprendiendo R es así, o sea, es así siempre. No importa si uno lo aprende con un manual, con un curso o como sea, siempre es así. Al principio no salen las cosas. Es lo que se llama que tiene una curva de aprendizaje empinada. Al principio, las primeras cosas cuestan mucho, pero una vez que aprenden la lógica, después, o sea, hacer cosas que no saben, igual les resulta relativamente fácil. Pero hay que pasar por esta primera etapa en donde todo cuesta un poco de trabajo. Sobre todo si es el primer programa de este tipo que saben. Si ya estudiaron antes un programa similar, es más fácil. Pero si es el primer programa que con comandos que aprenden, lleva su trabajo. Bueno, siguiente parte. Para que había algo en el chat. Y no me lo muestra. Ay, ahí me lo había mostrado. Bueno. Bien. Sí, exactamente. Para ver la tabla, pueden hacer dos cosas. O escribir tabla acá abajo, en la consola, y darle Enter, o escribir tabla arriba y darle Run. Bien. Última parte. Calcular el promedio de los pH menores o iguales a 7. ¿Cómo hacen para calcular ese promedio? Ahí sería Yo con min. hice eso, min paréntesis, pero usé diferente a Bruno. Yo hice min paréntesis pH. Claro, pero ahí te da el vector, como decíamos antes. Si haces tabla, dinero, pH, te da con el dato agregado. A menos que hayas modificado el vector también. Ahí está. Si nosotros hacemos esta, min pH, da 6,9, y si hacemos min tabla pesos pH, nos da 7. ¿Por qué? Pero falta el menor o igual 7. Cierto, perdón. Esto nos daría el promedio de el vector pH y esto de la columna de la tabla. Pero habíamos dicho que queríamos los menores iguales a 7. Entonces, ¿cómo hace Bruno y cómo hace Rodrigo? Rodrigo era, ¿no? Rodolfo. Rodolfo. ¿Cómo haces, Bruno, para no hacer el promedio de toda la columna pH, sino solo los de menor o igual que 7? Ahí a continuación de la H, menor o igual 7. Uh-huh. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. $0,57.
Ahora tiene sentido. Hay eso, hay algo raro, ¿no? ¿verdad? Tiene que dar 7, ¿no? Fíjate que el vector de datos, digamos, la columna pH de la tabla tiene estos números: 6,9, 7,2, 6,8, 6,8, 7, 7,1 y 7,2. Queremos hacer el No, tiene que dar promedio. 6 con algo. Tiene que dar 6 con algo, porque queremos el promedio de estos que estoy marcando. 6,9, 7,2, 6,8, 6,8 y 7, los que son 7 o menos. Y esta orden que dijo Bruno da 0,57, o sea que está haciendo otra cosa, no está haciendo lo que queremos. Una sugerencia: cuando uno quiere saber qué es lo que está haciendo en una línea, puede ir mostrando partes. Por ejemplo, esto no está haciendo lo que yo quiero. Entonces voy a ver qué es lo que hace esta parte de la orden, la parte que está dentro del paréntesis. La copio, la pego, ping. Ah, esta parte está generando un vector de true y false. Y si yo le pido que haga la media de eso, lo que va a hacer es considerar a true como 1, a false como 0 y hacer un promedio. Y eso es lo que da 0,57. No es ¿Están el... otros paréntesis? No. Claro, vamos a tener que... Nosotros no queremos que me haga el promedio del vector lógico. Queremos el promedio de los pHs. Entonces, ¿qué le podemos hacer? Una pregunta, profe. Sí, ¿Y si haces min de la tabla aquella de ácido neutro? ahí está. Como Min, ya min ácido teníamos, neutro. claro, ya teníamos una tabla que tenía lo que necesitábamos, así que en vez de hacerlo con tabla, podemos decirle que haga el promedio de la columna pH, pero de T ácido o neutro. Ahora vamos a hacer el promedio de eso. 6,875. Ahora sí. Ahí está. Entonces, igual si no existiera esa tabla, habría que poner toda la otra. A ver, ¿cómo sería? Toda la condición. Esta condición. Tabla, Eso. paréntesis. Tabla, paréntesis, recto. Peso pH. Y de eso quedarte con la columna pH, además. O sea, las filas en donde el pH es menor o igual que 7 y la columna pH. Y a eso hacerle el promedio. Y ahí. A ver si me sale. Ya Habría aquí que tener 2 monitores para hacer esto, porque para anotar y todo. Sí, es la primera vez que... O sea, tener que cambiar de un monitor a otro es complicado. Jackie tenía una pregunta, habló en un momento. Sí, ¿cómo era para agregar el dato? Porque logré hacer la tabla y puse nuevo dato igual data frame y puse en ensayo C7, pero no me da. Sí, te da error. Sí, Pero vos, sin data dice. O sea que no tengo dato. ¿cómo dice? Error in data dice. No, No eso se no es que pudo no tengas encontrar datos. la función data frame. Te falta un punto entre data frame entonces. Es data.frame. Sí, puse. Pusiste exactamente lo que dice acá: nuevo dato igual data.frame, paréntesis curvo.
¿Todo eso? Sí, sí. No, entonces no puede ser. Bueno, a ver, sacale una foto a la consola. A ver bien qué es lo que pusiste y qué es lo que el mensaje de error. Sacar Dale. una foto y mandarlo al WhatsApp. ¿Te animás a correr, Elisa, la forma larga esa que habíamos dicho? Porque a mí me da error. Y le pongo pH después de la coma o sin ello y nada. Bien. Díctame. No sé, ¿Qué escribiste? Min. min, paréntesis, curvo, Sí. tabla, paréntesis recto, tabla, símbolo de dinero, pH menor o igual 7, coma, pH, paréntesis recto, paréntesis curvo, o sin el pH igual me da error. Ah, es que tenés que decirle acá. A ver, ¿y qué pusiste ahí en la segunda columna de nuevo? pH. Sí, Está. o nada. Si no le ponemos nada, va a ser un problema porque se va a crear una subtabla y después va a querer hacer el promedio de toda la tabla. Que ni sé qué es lo que va a dar, pero no va a dar lo que queremos. Claro, no. Le estás pidiendo que te haga un promedio de una tabla. Y no queremos el promedio de una tabla, sino de una columna. Entonces le tenemos que decir la condición de las filas, que es esta, y el número de la columna. 2. Ah, no la reconoce por el nombre, es el número. Y si lo querés poner por el nombre, me parece que tenés que ponerle comillas. A ver. También. Ah, Si no le pones comillas, no entiende qué es lo que le estás Faltaron pidiendo. comillas o la Claro. coordenada. O sea que para llamar filas y columnas, o las llamás por una condición, o las llamás por el número de fila o columna, o por el nombre, pero tenés que poner entre comillas el nombre. Sí, eso no lo habíamos mencionado. Ok, entendí. Eso es cuando uno quiere hacer en una línea así todo. Es decir, cuanto más larga sea la línea, más posibilidades de error hay. A veces uno lo hace porque le resulta, una vez que a uno le resulta más fácil, pero fíjense que la solución de hacer primero una subtabla que cumpla con la condición y después trabajar con esa subtabla es más fácil. Lleva más líneas, pero tiene como más posibilidades y me parece un poco más sencillo como solución. Claro, yo como no había hecho la subtabla quería intentar solucionar sin ella, claro. pero sí, obvio que ya veo que queda más fácil. Paola Jacqueline. Lo que pasa es que está mal escrito frame. Es, te lo escribo en el chat. Es data frame. Y después, para que te muestre el nuevo dato, tenés que escribir nuevo dato y enter. No podés escribir nuevo dato igual. Si vos escribís nuevo dato igual, piensa que vas a definir un nuevo dato. Tenés que poner nuevo dato, enter, y ahí te muestra el nuevo dato. Bueno, ¿más preguntas?
Voy a copiar en el chat una solución por ejercicio. Ay, ¿qué hice? Para así seguimos. Ahí está. Bien. Entonces, esa era la solución para una solución para el primero, una solución para el segundo. El chat. Bien, ahí copié una solución para cada una de las partes, aunque se presentaron varias soluciones, pero para que les quede ahí en el chat. Si quieren, copien y peguen de ahí. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de simulación. Por ejemplo, lo que dice arriba ya se lo dije. Vamos a simular cómo tirar una moneda o un dado o un experimento de ese tipo. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a crear un vector que tiene las salidas posibles. Por ejemplo, para la moneda, moneda igual o flechita, como quieran, concatenar cara con número. La palabra cara con la palabra número. Entonces, si ustedes hacen eso, van a tener un vector con las dos posibilidades. Eso sería el omega, digamos. ¿Tá? Primero creamos el omega, que son las posibilidades que son cara y número, concatenados. Y después, para sortear, usamos la función sample. Sample se escribe. Entonces, ¿qué le decimos a sample? Le decimos sample, que es sortear, paréntesis curvo. Moneda, capaz que acá también puedo agrandar. A ver. Acá. Así se ve mejor. Entonces ponemos sortear moneda 1 y eso quiere decir tirar una vez la moneda. Lo hacemos una vez y, por ejemplo, en el PDF a mí me dio número. Si lo hacen varias veces, van a ver que sale número, cara, número, número, cara. ¿Cómo hacemos para tirar una moneda 10 veces? Hacemos sample moneda 10, entonces le damos el omega, le decimos que tire 10 veces y usamos esta orden de aquí, que es replace igual true. Si nosotros no ponemos esa orden, pueden probar a ver qué es lo que pasa. Esto lo que dice es que si queremos reemplazar o no. Si nosotros no reemplazamos, quiere decir que una vez que salga cara, ya no va a poder salir cara de nuevo. Es como, en realidad, como si el experimento no fuese tirar una moneda, sino que hubiera dos bolas, una que tiene la palabra cara, otra que tiene la palabra número, y una vez que saco una de esas bolas, ya no la repongo. Entonces uno tiene que decirle que sí reemplace todo lo que salió para que pueda volver a salir. Por eso replace igual true para esa situación. Y, por ejemplo, acá salió cara, número, cara, cara, número, etc.
Para tirar un dado, le decimos el omega, que son los números del 1 al 6, y le decimos que sortee una vez. Sample, dado 1. ¿Cómo vamos a hacer para tirar un dado no equilibrado? Le tenemos que pasar las probabilidades. Le decimos sample, dado, una vez, pero le especificamos un vector de probabilidades. Por ejemplo, en el ejemplo, un doceavo, un doceavo, un doceavo, un doceavo, un tercio, un tercio. Bien, entonces, vistos estos ejemplos, ahora ustedes los corren. El ejercicio es simular la tirada de 3 dados equilibrados, sumar las salidas correspondientes y repetir lo anterior varias veces, ¿tá? Y luego sacar conclusiones. Fíjense que es un ejercicio que ya lo hicimos de manera teórica en el práctico 1 y ahora la idea es hacerlo, bueno, no, en el práctico habíamos hecho con 2 dados, me parece, 3 dados no habíamos tirado. Bueno, ahora es la misma pregunta, pero claro, como son muchas más posibilidades, hacerlo de manera teórica daría un poquito de trabajo. Entonces la computadora nos ayuda a ver cuál sería la suma más probable ahora para 3 dados. Bien, entonces hagan esas pruebas que dice ahí de tirar la moneda y tirar el dado, equilibrado o no equilibrado, y después hagan el ejercicio 5. Profe, hasta tenemos que copiar todas las opciones, cara, número, cara, todo así, o ponemos la cantidad de veces que hay que tirar. No, solamente la cantidad de veces que hay que tirar. Acá en el PDF yo estoy mostrando qué es lo que me dio a mí. Pero vos tenés que simplemente poner claro, esta orden. ahora sí. Ujú. Tenemos que copiar simple, moneda, 10 tiradas. O sea, Exacto. replays. Exacto. Ajá. Ten cuidado de escribir bien, es sample con A y replace. En la parte 2 dice Noemí que le da error. A ver. En la parte 2. Y a ver, fíjate si escribiste todo igualito, Noemí. Si escribiste replace y si escribiste true con mayúscula. Y si no, sacale una foto y manda al chat de cuál es el mensaje de error. Así, si yo veo el mensaje de error, me doy cuenta. Así es eso. Es true con mayúscula. Todo con mayúscula.
O una T mayúscula. Si pones la T mayúscula solamente también funciona. Pero tiene que ser una de las dos. O todo true con mayúscula o la T mayúscula. Sola. Profe, a mí en la simulación me da cara. Puede variar. Claro, sí, porque es la tirada de una moneda. Te puede dar cara o número. Si lo haces varias veces, lo vas a ver variar. Les cuento que esto en realidad es lo que se llama un pseudo azar. Es decir, no es al azar, pero es tan parecido al azar que no te das cuenta de la diferencia. Es como, no sé si alguna vez alguien les habló antes, había unos libritos que se usaban para obtener números al azar. Entonces, abrías el librito en cualquier parte y te fijabas en el número, en el primer número que, así, en cualquier número. Así sorteabas un número al azar, en un librito de números al azar. Entonces, obviamente no era al azar, porque ya estaban ordenados, pero era muy parecido al azar. ¿Y los dados son azar? Y los dados sí. Son lo más parecido, ¿no? Claro. Lo único que se podría cuestionar es si están equilibrados. Sí, si no están Pero trucados. que es al azar seguro. Aunque un físico te podría decir, bueno, pero si yo sé la posición exacta inicial del dado y la forma exacta y la forma de la mesa, podría determinar la velocidad con la que sale, uno podría determinar el número que va a salir. Pero es tan difícil de determinar que podemos considerar que es al azar. ¿Y ahí tenemos que hacer un promedio a mano con esto? ¿O usar una función, digamos? Ah, bueno, está, bien. En el ejercicio 5 todavía no te pedí una conclusión así zarpada, era simularlo, sumar las salidas, repetir lo anterior varias veces, yo que sé, 3 o 4, y responder si te da siempre la misma suma y a qué suma le apostarías así a ojo. Ah, total. No, Pero pensé que era apostar para ganar así. ahora sí, mira. Siguiente parte, puedes seguir. Si quisiésemos repetir el experimento muchas veces, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Le decimos, quiero hacerlo 100 veces. Entonces defino el número n, que es 100. Y luego digo, bueno, el dado 1, sample dado n veces con replace true. Entonces te va a sortear 100 veces el dado, el primer dado. Después otra orden para el segundo dado, otra orden para el tercer dado, y luego para la suma, que lo que hace es sumarte la primera salida de los 3 dados, y eso te queda en un vector. La segunda salida de los 3 dados, la tercera, entonces vas a tener 100 sumas si haces eso. Entonces prueben eso los que ya terminaron con el ejercicio 5, prueben hacer esa suma y vean que lo que les muestra es la suma de los 3 dados 100 veces. Ahí ya está mejor para responder a la pregunta con más precisión, porque la otra era a qué suma le apostaría, pero a ojo.
Ahora podemos hacerlo con más certeza, ¿no? Tirando 100 veces y viendo qué suma sale más veces. Yo lo Ejercicio. tiré 3 veces así. Sí, Lo bajé 3 veces y salió las 3 veces diferentes. Pero no hice eso. Que hay que claro, hacer. tenés que, para saber a cuál le apostarías, tendrías que hacerlo más veces. Entonces, por ejemplo, 100 o 1000, no le va a costar nada a la computadora hacerlo 1000 veces. Entonces, para ver cuál es la suma que más se repite, pueden usar la función table. Pueden hacer table de suma y ver qué es lo que les muestra. Así que hagan esas 5 órdenes, pongan table de suma y vean cuál es el resultado. Ahí va, bien. Pero lo de la probabilidad de 1 sobre 2, Eso ¿eso hay sería que hacer antes? Sí, o si querés, salteatelo y después lo haces. Era para mostrarles cómo se hacía para indicarle para un dado no equilibrado, digamos. Si no le ponemos nada, va a asumir que está equilibrado. Pero si no está equilibrado, tenemos que especificarle las probabilidades de cada número. Pero vamos sería table, paréntesis, curvo nomás. Curvo, Suma. sí. Porque me da 23 resultados, no entendí. Ajá. Intenta interpretarlos. ¿Qué te dice esa tabla? Ah, la cantidad de veces que sale cada resultado. Exactamente. O sea que lo más probable es 10 y yo hubiera apostado por 9. Y 11 es más probable. 11 era más probable. Y bueno, Probable que 9, pero... probá con 1000 para Ah, confirmar, con 1000 tiradas. A ver si se confirma. sí, porque en realidad tendrían que bajar digamos, hacia los dos mínimos de manera simétrica, ¿no? Exacto. Bueno, simétrica sí, simétrica. Tiene que ser simétrico, sí, en este caso. Claro, No, sumar 3 no es entiendo. igual. Sí, sí, te escucho. No entiendo lo de cómo hacer para que se repita y después sumar. Bueno, fíjate, si pones n igual a 100 y luego le pedís que el dado 1 lo tire 100 veces, al dado 2 100 veces y al dado 3 100 veces, vas a tener 100 veces la tirada de 3 dados. Voy a hacer dado 1 igual 100 entre paréntesis. No, igual, sample, paréntesis curvo. ¿Dónde vas a sortear? Que supongo que le pusiste dado, Dado. coma. Ahora el número de veces Y replace. y replace igual true. Está. Entendí ahora. Gracias. Bien. Y eso para dado 2. Si hago 10.000 o algo así, ¿hay chance?
Perdón. Ay, perdón, para que se me está por acá apagar esto. Ahora sí, lo miré con terror porque estaba por apagar. Sí, ¿qué me decías? No, iba a preguntar si pongo, no sé, 10.000, 100.000, ¿hay chance de que se me joda la computadora o aguanta bien? Son operaciones normales. Depende de cuánta memoria RAM tengas. Ah, Igual les voy a mostrar una cosa en R. Igual la suma Sí. queda en el superior derecho, ¿no? No queda abajo en la consola. No, si vos le pedís que te lo muestre, si vos escribís la palabra suma y pones enter, te va a mostrar todas las sumas. Si hiciste 1000, no lo hagas, porque te va a mostrar 1000 números. Pero si hiciste 100, ponele que te muestre. Así lo ves. Sí, muestra, sí. Muestra, ahí está. Claro, ahora si cambias el número de intentos por un número más grande, ahí te va a pasar 1000 veces, que te olvidás que tenés 1000 y le pedís que te muestre y aquello queda desplegando números hasta que termine. Si se zarpan y la computadora no lo puede resistir, hay una forma de pararlo, que es acá en esta zona, cuando hay un proceso sucediendo, cuando la máquina está pensando, aparece un cartelito que dice stop. Entonces le pueden cliquear ahí y a veces igual demora en reaccionar, pero bueno, está. Pueden esperar un par de minutos hasta que la máquina pueda llegar a un momento en donde pueda parar el proceso que estaba haciendo. Pero sí pasa, a veces uno le pide algo demasiado exigente a la computadora y está. Pero 10.000 y yo creo es bueno saber eso. Sí, probá a ver cuánto aguanta tu computadora. A ver Sí, no, la necesito. Bien. ¿Sí? No. ¿No? Bueno, como quieras. Probar con números ahí, razonable, porque si no... Bueno, entonces la función table, no sé si todos llegaron a ver qué es lo que hace. Capaz que se los muestro yo misma en R. A ver. Profe, ahí hay que copiar todas las funciones juntas porque las copio por separado y no me da. Sí, por separado las podés copiar, pero tenés que ir corriéndolas de a una. Por ejemplo, mirá. Voy a ir a otro script. Copié todo. N igual a 100, dado 1, sample, dado N, replace true, dado 2, dado 3, suma. Pero ahora tengo que pararme en la primera fila, en cualquier punto de la primera línea que escribí, y darle run. Ahí se corre N igual a 100. Run de nuevo. No había creado no copié todas las líneas. Me faltaba crear el omega. Dado igual 1 a 6. Entonces ahí corro esa línea, se crea el objeto dado, después corro dado 1, dado 2, dado 3 y suma. O sea, ahora está creado. Si yo quiero ver qué salió en dado 1, escribo dado 1 y me muestra las 100 salidas. Le pido que me muestre la suma de los 3
y me lo muestra. Pero no es muy útil verlo así, porque si yo quiero saber cuál es el que se repite más, tendría que hacer a mano, decir, bueno, a ver, salió el 11. ¿Cuántas veces salió el 11? El 10, ¿cuántas veces salió el 10? Entonces, ahí es que nos sirve la función table. Si usamos la función table, nos dice, el 3 salió una vez, el 4 salió 2 veces, el 5, 5, el 6, 5, el 7, 4 veces, el 8, 10 veces, el 9. Y, por ejemplo, en mis tiradas, el que salió más veces fue el 12. Entonces todavía nos puede, pero el 11 está cerca y el 13 también. Nos puede quedar la duda. Y el 10 salió más veces que el 11. Claro, es al azar. O sea, no nos va a dar siempre la misma cantidad de veces. Entonces, si yo quiero que me dé algo un poco más exacto, puedo aumentar el número de tiradas y lo puedo cambiar de acá. Por eso la gracia de definir el n en la primera línea, porque entonces solo lo cambio acá, vuelvo a correr todo y no tengo que cambiar el n en cada una de las líneas, sino solo acá al principio. Entonces lo voy a hacer. Y ahora voy a hacer de nuevo tabla. Me queda la duda de si son simétricos, ¿no? Porque, bueno, 11 y 12 parece que fueran, ¿no? 11 y 12 tienen pinta de ser... Ah, no, 129, acá el 10. Vamos a hacer más. Sí, hay que hacer varias veces. A mí medio raro. Yo sigo pensando que es el 10. Pero no sé, puede ser 10 o 11. Lo hice con 10.000. Y ahora Sí, el pareciera 10 que no. 10 y 11, ¿no? Bien, ¿qué otra Pero cosa? viste, el 11 parece más probable que el 9, qué raro. Sí. Y bueno, a ver, la mínima suma es 3 y la máxima es 36. No, es 18. Claro, serían 10 y 11, los dos. Serían 10 y 11, ¿no? Los dos Y del después para medio. arriba y para abajo. Sí. Claro, a Bueno, mí en el 1000 me dio hermoso 9, 110, 10, 129, 11, 129 y 12, 110. Así, perfecto, exactamente simétrico. pero después empezó a variar. Bien. Bueno, ¿qué más le gustaría hacer si tuvieran que visualizar en vez de los datos en una tabla? ¿Cómo estaría bueno visualizarlos, estos resultados? Perdón, profe, antes de seguir, a mí no me Sí. aparecen los resultados. Y le pongo dado 1, enter y eso, y suma y enter, pero no me siguen sin aparecer. Y no me salta ningún error. Mm, o sea, pones en la consola, dado 1, enter. Sí, Debería aparecerte, sí. A ver, manda una foto al chat.
A mí el gráfico no me cambia. ¿Qué es lo que no te cambia? Que el gráfico quedó igual siempre y yo le voy cambiando en main los números y el gráfico sigue siendo igual. Los mandé por WhatsApp, mandé 2 fotos, una de A la ver. consola y otra del comando. No me llegó. Ahí. A ver. Lo que está pasando es que vos tenés a la izquierda de R, voy a mostrar el R. Aquí, en la consola, vos tenés que tener este simbolito de mayor que se llama el prompt. Si vos no tenés el prompt ahí, quiere decir que R, pues te están pasando dos cosas. O que todavía está pensando, haciendo un cálculo, o que hay algún paréntesis que no cerraste y piensa que la línea sigue. Por ejemplo, dado, o digamos A, igual, y pongo Enter, y fíjate que me aparece un más. Entonces quiere decir que quiere que yo termine la línea 3. Bueno, ahora sí, volvió a aparecer el prompt y entendió que A es igual a 3. Entonces vos ahí tenés un montón de más, que es que alguna línea no está terminada. A ver cuál es la línea que no terminó. ¿Cuándo te empezó a aparecer más? Eso es lo que te tenés que fijar. No, el mío también. Ah, ya lo veo. Fíjate, en la línea que definiste moneda, me parece que es. Definiste moneda y dice... Si no, creo que con control L limpias la consola y ahí tenés que poner de nuevo esta parte de las monedas. Ya encontré dónde fue que... el número, había puesto nu. Se ve que fue Ahí eso, está. ahora sí me aparece el símbolo de mayor. Está, perfecto. Se arregló, gracias. Bien. Es eso. Bien, Florencia, lo que decías del gráfico. Tenés que volver a correr todo. Es decir, tenés que cambiar el número, volver a correr todas las órdenes, todas las tiradas, y después hacer bar plot. Ah, bueno, eso no lo llegué, Florencia estaba adelantándose un poquito. Yo era lo que iba a decir, pero Pensé no que llegué. eso era lo de la tabla. Lo de la mesa. No, ¿cómo era? Lo de la table. Sí, la función table te hace una tabla, no te hace un gráfico. Está. ¿Y qué es la tabla? Y la tabla, es lo que te muestra ahí. claro, es la que te cuenta el número de veces que la suma fue 3, 4, 5, 6. Está, no. Fíjate, por ejemplo, si te voy a mostrar acá, voy a hacerlo una vez más. Ay, tablet de suma. Si yo sorteo 1000 veces y hago la tabla, me dice que el 4 salió 12 veces, la suma 4. Fíjense que la suma 3, ahí no salió ni una vez, no te lo pone, si no salió, no aparece. Y el 18 sí salió 3 veces. Entonces te dice cuántas veces salió cada número. Si yo sorteo más veces,
por ejemplo 10.000, ahora sí, el 3 salió 34 veces. Hay valores que son poco probables que si tiro pocas veces no van a aparecer. Bien, y si yo quiero visualizar, en vez de verlo en una tabla, lo quiero ver en un gráfico de barras, puedo usar bar plot. Bar plot de suma, de table. O sea, tengo que hacer las dos funciones. La tabla y después el gráfico de barras de la tabla. Y ahí tenemos nuestra tablita. Y ahora confirmamos bastante lo que sospechaba Bruno de que debía ser simétrico. Es decir, que el 3 y el 18 tienen columnas parecidas, el 4 y el 16 y así. Y que los dos del medio son 10 y 11. ¿Sí? Hacer el cálculo de esas probabilidades no es tan sencillo, porque hay que analizar todos los casos, ¿no? Todas las formas de sumar 3, todas las formas de sumar 4, todas las formas de sumar 5, y contarlas. A ver cuántas son y hacer casos. Hablando de eso, sí. Te mandé mail, Elisa, con los ejercicios del video. Sí, no los pude bichar todavía. Si era... tranquilo. Pero sí, los miro y te respondo. Porque como no vimos todos y quedé con algunas, o sea, preguntas. No sé si los hice bien o no. Me fijo. Bien. Entonces, con barplot pueden visualizar. En barplot. Sí. Barplot puse table, suma, min igual 100. Y ahí me salió el gráfico, ¿no? Que quedó 10 y 11 en el medio, 12 el más alto. Bien. Y después le cambiaba en main, le puse 1000 y el gráfico siguió siendo igual. Claro, porque ¿sabés lo que es main? Claro, no sé. Es título. Le estás cambiando solamente el título. Lo voy a poner ahora. Entonces tenés que cambiarlo acá, en el N. Tenés que cambiar el N, volver a sortear todos los dados, volver a hacer la suma, la tabla y el barplot. Tenés que volver a correr todas las líneas de nuevo con el N cambiado. Y ahí te va a cambiar la tabla, el gráfico. Muy bien. Ejercicio 7 era lo que estaba haciendo Florencia, aumenta el número de repeticiones y vea cómo cambia el gráfico. Y si no le pones el replace true, es como habíamos hablado de los gatos monteses, sin reposición, con reposición, ¿eso no? Exactamente. Eso es lo que viene después. Bueno, el ejercicio 8 es lo mismo, pero con monedas. ¿Está? Hacer lo mismo que hicimos con los dados, pero con monedas. ¿Está? Graficar el número de caras, etc. Vamos a salteárnoslo, a ver si podemos llegar a eso que vos estabas diciendo. Mira, ya termina. Queremos simular la extracción de bolas de una caja. Supongamos que tenemos una caja con 3 bolas rojas y 2 negras. Podemos crear esa caja de la siguiente manera. Caja. Concatenar, roja, 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 negra, negra. Y para extraer 4 bolas de a una sin reposición, hacemos sample, el omega, que se llama caja, el número que queremos extraer, y ponemos replace false, o no ponemos nada. Si no ponemos nada, va a ser replace false, ¿tá? No los va a reemplazar. Entonces podrías hacer el experimento de los gatos monteses con eso.
es un desafío pensar cómo vas a armar el omega, ¿no? Porque son 100 gatos y vos no vas a escribir 100 veces, ¿no? Marcado y no marcado. Y si haces una tablita con unos puntos 90 y otra con, no sé, da para copiar, hacer un vector paralelo ahí o algo así. ¿Cómo de nuevo? No, estoy pensando en voz alta. Haces un vector unos puntos 90 y después otro m paralelo, digamos, equivalente a ese, y ahí lo copias. No sé cómo sería, pero supongo que va a pasar algo así. Sí. No sé. Yo creo que lo mejor es usar la siguiente función. Va por ahí, pero usar la función rep. Si vos haces rep marcado, o m, vamos a ponerle entre comillas m, 10 repite 10 veces la letra m. Y ahí lo copias y haces un vector con eso. O lo Y claro, y vas a tener que hacer otro con los no marcados, 90, y y después concatenarlos. Ahí está. Ahí va. Y ahí con eso pueden simular el ejercicio de los gatos monteses. Primero háganlo así chiquito como está en el PDF. ¿Yo estaba compartiendo pantalla? No, ahora no vemos el R. Ah, está. Muestro. Esta es la forma de repetir varias veces el mismo símbolo o el mismo número. Van a hacer rep 5, 10, y va a ser un vector que tiene 10 coordenadas iguales a 5. Entonces con eso pueden simular el ejercicio de los gatos monteses. Primero hagan el de las bolas con y sin reposición, con poquitas, y después pueden hacer el de lo mismo pero con los gatos monteses, y es más interesante ver el grafiquito del bar plot para el número de gatos marcados, ¿no? O sea, ¿qué sería? Crear el omega con los gatos marcados y no marcados. Hacer 4 extracciones, contar cuántos son marcados y hacer el gráfico, y eso hacerlo muchas veces, y después hacer el gráfico de frecuencia del número de marcados, como ningún marcado, cuántas veces, 2 marcados, 3 marcados, 1 marcado, 4 marcados. Bien, ya estamos en la hora, entonces si quieren podemos, la clase que viene, si hacen eso de los gatos marcados y no marcados, podemos mirar cómo les quedó el gráfico. ¿Estamos? Bueno, vamos a intentar. Bueno. Profe, yo no logré hacer el gráfico de los dados. Ajá. Bueno, mándame foto por WhatsApp. Porque llegué hasta la parte que me muestran las 100 caras y números, ¿sí? Las opciones, pero ¿sí? después no me muestra. Bueno, mándame por WhatsApp así yo veo qué es lo que no funciona. Y lo mismo para todos. Dale, buenísimo. No había visto lo que mandó Noemí. También. Noemí, manda foto al grupo también. Y Rodrigo dice, el ejercicio 5 me dio 1049. A ver, el ejercicio 5, ¿cuál era? No puede dar 1049 porque es la suma de 3 dados. O sea que el resultado de tirar 3 dados va entre 3 y 18. Así que si te dio 1049 es que estás haciendo otra cosa.
mandame foto también. Así que Jacqueline, Noemí y Rodrigo, que son los que me escribieron ahora que les dio mal, manden foto al grupo y ahí vemos qué es lo que pasó. ¿Está? Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, buen día. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao. Ay, profe, estamos en contacto.